Sara Porter miró el correo electrónico en su teléfono, leyéndolo por quinta vez. Una oferta de trabajo de una de las escuelas primarias privadas más prestigiosas de Madrid. No esperaba recibir respuesta, y menos una oferta. Habían pasado 3 años desde la última vez que dio clases en un aula. Deberías aceptarlo, dijo su hermana Laura desde el otro lado de la mesa de la cocina. Ya es suficiente, Sara. Sara dejó el teléfono y rodeó su taza de café con las manos. El calor no llegó al nudo frío de su estómago. No sé si estoy lista. Nunca te sentirás completamente lista, dijo Laura. Su voz era suave pero firme. Así no funciona el duelo. Sara sabía que su hermana tenía razón. Después de perder a su esposo, Marcos, y a su bebé nonato en el accidente de coche, se había retirado de todo. Su carrera como maestra, sus amigos, incluso las reuniones familiares se volvieron demasiado difíciles de soportar. El pequeño apartamento que ahora alquilaba se había convertido tanto en santuario como en prisión. El año escolar comienza en un mes, dijo Sara. Eso no me da mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para inventar más excusas? Laura se acercó a la mesa y tomó la mano de Sara. Mira, sé que da miedo. Pero antes eras una maestra increíble, y esos niños en el colegio del Prado necesitan a alguien como tú. Sara volvió a revisar el correo electrónico. 4º grado. 22 alumnos. El mismo grado que había enseñado antes. El director García había mencionado en la entrevista que varios estudiantes de la clase habían experimentado traumas o interrupciones familiares. Necesitan estabilidad, había dicho. Alguien que entienda que la curación lleva tiempo. En ese momento, Sara se había preguntado si él sabía sobre su pasado, sobre lo que había pasado. Claro que sí. La comunidad educativa de Madrid era pequeña, y su historia había salido en las noticias locales. ¿Y si me quedo paralizada?, preguntó Sara. ¿Y si no puedo manejarlo? Entonces me llamas, dijo Laura simplemente. Respiras hondo, sales y me llamas. Pero Sara, no creo que eso vaya a pasar. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, Sara se sentó en su pequeño balcón viendo la puesta de sol pintar el horizonte de la ciudad. Pensó en el director García y su rostro amable y curtido. No la había presionado durante la entrevista, no había preguntado por el hueco en su currículum. En cambio, había hablado sobre la comunidad escolar, sobre el sistema de apoyo para los maestros, sobre los recursos disponibles. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. ¿Ya decidiste? Sara miró la respuesta sin terminar a la oferta de trabajo. El cursor parpadeaba constantemente, esperando su respuesta. 3 años atrás, tenía un aula decorada con trabajos de alumnos, un esposo que le traía café por las mañanas, y una habitación de bebé pintada de amarillo pálido esperando a un bebé que nunca llegaría a casa. Ahora tenía silencio y seguridad, pero poco más. Tal vez era hora de algo más. Terminó de escribir su respuesta, aceptando el puesto. Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar durante varios segundos antes de que finalmente lo pulsara. El nudo en su estómago se apretó, pero junto a él había algo más, un pequeño atisbo que no había sentido en años. Algo que casi se sentía como esperanza. A la mañana siguiente, Sara se despertó temprano. Por primera vez en meses, tenía un propósito que iba más allá de simplemente pasar el día. Sacó sus viejos materiales de enseñanza del armario, el polvo cubría las cajas. Al hojear planes de lecciones e ideas de actividades, los recuerdos la inundaron, tanto los dolorosos como los buenos que habían sido eclipsados por el duelo. Se encontró haciendo listas, planificando actividades para la primera semana, pensando en cómo organizar un aula que aún no había visto. Cuando sonó su teléfono, era el director García. Sara, estoy encantado de que hayas aceptado el puesto, dijo. Quería invitarte a venir a ver tu aula la próxima semana. Nuestro personal de mantenimiento está terminando la limpieza de verano, pero puedes empezar a arreglarlo cuando quieras. Me gustaría, dijo Sara, sorprendiéndose de lo mucho que lo decía en serio. Hay algo más, continuó el director García.
Uno de tus alumnos, Hugo Pérez, ha tenido un año particularmente difícil. Su padre lo está criando solo después de que su madre se fuera, y está pasando por un mal momento. Pensé que quizás querrías conocerlo antes de que empiece la escuela, para ayudar a facilitar su transición. Sara sintió que la familiar sensación de pánico se apoderaba de ella, el miedo a conectar, a preocuparse demasiado, a volver a perder. Pero antes de que pudiera pensar en una razón para negarse, se oyó decir, sí, creo que sería bueno. Después de colgar, Sara se sentó entre sus materiales de enseñanza dispersos, con el corazón acelerado. Acababa de aceptar reunirse con un niño que estaba sufriendo, un niño que necesitaba a alguien estable en su vida. No estaba segura de poder ser esa persona. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura, orgullosa de ti. Este es solo el primer paso. Sara miró las cajas, la vida que había guardado. Era hora de desempacar, literal y figuradamente. Este trabajo no era solo enseñar matemáticas y lectura, se trataba de volver a aparecer, de estar presente en el mundo. La idea la aterrorizaba, pero por primera vez en 3 años, el miedo no se sentía paralizante. Cogió una tarjeta de papel de construcción descolorida que un alumno le había hecho años atrás. La mejor maestra del mundo, estaba escrito con letras torcidas. Sara la guardó en su agenda. Necesitaría ese recordatorio en las semanas venideras de que, una vez, había sido buena en esto. Tal vez podría serlo de nuevo. El aula olía a pintura fresca y limpiador de suelos. Sara se quedó en el umbral, observando el espacio vacío que pronto se llenaría de voces y energía jóvenes. La sala 118 tenía grandes ventanas en una pared, dejando entrar chorros de luz matutina. Los pupitres estándar estaban apilados en una esquina, esperando ser acomodados. ¿Qué te parece?, preguntó el director García, de pie a su lado. Es más grande que mi antigua aula, dijo Sara. Entró, pasando la mano por la pizarra. Buena luz. Bonita vista del patio de juegos. La maestra anterior se jubiló después de 30 años, explicó García. Estaba bastante apegada a su único estilo de decoración. Pensamos que apreciarías un nuevo comienzo. Sara asintió, notando el tenue contorno donde una vez habían colgado carteles motivacionales. Un nuevo comienzo. Eso era lo que se suponía que era esto. Hugo y su padre estarán aquí a las 11, dijo García, mirando su reloj. Eso te da 1 hora si quieres orientarte. El café está en la sala de profesores al final del pasillo. Después de que se fue, Sara dejó su bolso en el escritorio del maestro y comenzó a recorrer el perímetro de la habitación. Trató de imaginarse cómo quería que estuviera. Rincón de lectura allí, quizás. Centro de matemáticas junto a las ventanas. Una parte de ella quería recrear su antigua aula, volver a lo familiar. Otra parte sabía que eso no sería posible, ni saludable. Estaba organizando los escritorios en pequeños grupos cuando escuchó un golpe. Un hombre alto de pelo oscuro estaba en la puerta, con la mano en el hombro de un niño que parecía tener 9 o 10 años. El niño tenía los rasgos fuertes de su padre pero más suaves, con el pelo castaño arenoso cayéndole sobre la frente y unos ojos que parecían decididos a mirar a cualquier parte menos a Sara. «Señorita Porter», preguntó el hombre. «Soy David Pérez. Este es Hugo». Sara se limpió las manos en los vaqueros y cruzó la habitación. Encantada de conocerlos a ambos. «Por favor, pasen». El apretón de manos de David fue firme, su sonrisa educada pero reservada. Hugo permaneció medio oculto detrás de su padre, una mano agarrando la correa de su mochila. «Hugo, la señorita Porter será tu maestra este año», dijo David. «Hola, Hugo», dijo Sara, agachándose a su altura. «Todavía estoy preparando nuestra aula. ¿Te gustaría ayudarme a decidir dónde deberían ir las cosas?» Hugo miró a su padre, quien asintió alentadoramente. «Adelante, campeón». Lentamente, Hugo se adentró más en la habitación, sus ojos escudriñando el espacio. «¿Dónde están todas las cosas?», preguntó en voz baja. «¿Qué cosas?», preguntó Sara. «Los libros y todo».
La señorita Elena tenía muchas cosas. Bueno, todavía no he traído mis libros, explicó Sara. Pensé que quizás podrías ayudarme a averiguar qué tipo de libros le podrían gustar a nuestra clase. Hugo pareció considerar esto. ¿Tienes alguno sobre dinosaurios? Algunos. ¿Son los dinosaurios tus favoritos? Asintió, parte de la tensión abandonando sus pequeños hombros. El T-Rex es el mejor. Pero también me gustan los raptores. Tengo un libro sobre cómo creen que los raptores podrían haber tenido plumas, dijo Sara. Algo así como pájaros grandes y aterradores. Los ojos de Hugo se abrieron ligeramente. ¿En serio? Mientras Hugo comenzaba a hablarle de dinosaurios, Sara miró a David, quien observaba a su hijo con una mezcla de alivio y algo que parecía añoranza. Reconoció esa mirada, el rostro de alguien que recordaba cuando conversaciones como esta eran algo común en lugar de raras. A Hugo le cuesta conectar con gente nueva, dijo David en voz baja cuando Hugo se acercó a examinar la estantería del aula. Su madre se fue el año pasado. Fue repentino. Lo siento, dijo Sara, y lo decía en serio. Estamos saliendo adelante, respondió Daniel, su tono sugiriendo que el tema estaba cerrado. El director García mencionó que usted tiene algo de experiencia con niños que están lidiando con una pérdida. Sara sintió una familiar opresión en el pecho. Sí, así es. El terapeuta de Hugo sugirió que conocer a su maestra antes de que comenzara la escuela podría ayudar con su ansiedad, continuó Daniel. Es un buen chico. Inteligente. Solo está pasando por un mal momento ahora mismo. Mudarse a una nueva escuela es difícil incluso sin todo lo demás, dijo Sara, mientras observaba a Hugo examinar cuidadosamente cada rincón del aula. Gracias por traerlo hoy. También me ayuda, ¿sabes? Conocer al menos a un estudiante antes de que lleguen todos. La expresión de Daniel se suavizó ligeramente. ¿Primer año en el Colegio del Prado? Primer año de vuelta a la enseñanza, en realidad. Las palabras salieron antes de que Sara pudiera considerar si quería compartir esa información. Daniel pareció entender que había más en la historia, pero no insistió. Bueno, los maestros anteriores de Hugo siempre han estado cerca de la edad de jubilación, así que ya eres un cambio refrescante. El comentario sorprendió a Sara, y se encontró sonriendo, una sonrisa genuina que se sentía extraña en su rostro. No estoy segura de si eso es un comentario sobre mis habilidades como maestra o solo sobre mi edad, señor Pérez. David, por favor. Y fue simplemente una observación. Había un toque de calidez en su voz que no había estado allí antes. Hugo regresó, agarrando un mapa del mundo que había encontrado enrollado en la esquina. ¿Podemos colgar esto?, preguntó. Los tres pasaron la siguiente hora organizando muebles y hablando sobre el próximo año escolar. Hugo se animó gradualmente, especialmente cuando Sara mencionó que el proyecto de ciencias de la clase implicaría la construcción de maquetas. Pasa horas con sus creaciones de Lego, explicó David. Especialmente últimamente. Construir cosas ayuda a veces, dijo Sara. Cuando las palabras son difíciles de encontrar. David le dio una mirada curiosa, como si la viera con más claridad. Sí. Exacto. Cuando llegó el momento de irse, Hugo parecía reacio. ¿Puedo volver mañana? Estaré aquí toda la semana preparando, dijo Sara. Quizás tu padre pueda traerte de nuevo antes de que empiece la escuela. David revisó su teléfono. Tengo reuniones el resto de la semana, pero... dudó. Mi hermana Ana recoge a Hugo del campamento de día. Podría preguntarle si podría traerlo una tarde, si te parece bien. Claro, dijo Sara. Cualquier tarde sirve. Después de que se fueron, Sara se sentó en su escritorio, sintiéndose agotada pero de una manera diferente al agotamiento que había sido su compañero constante durante años. Este era el cansancio que venía de hacer algo significativo. De conectar. Miró el aula a medio arreglar y casi pudo escuchar los ecos de lo que pronto se convertiría. Por primera vez en 3 años, estaba pensando en el futuro, no solo temiéndolo o tratando de evitarlo,
sino realmente planificándolo. Su teléfono vibró. Un mensaje de David Pérez: Hugo no ha parado de hablar de dinosaurios y de tu aula. Gracias. Sara leyó el mensaje 2 veces, sintiendo algo que se abría dentro de ella, como una puerta que había estado sellada durante años finalmente se estaba abriendo, lo suficiente como para dejar entrar una brizna de luz. El primer día de escuela llegó con el caos particular que solo 22 alumnos de 4º grado podían crear. Sara se paró en la puerta de su aula, saludando a cada estudiante con una etiqueta con su nombre y una sonrisa que se sentía menos forzada que durante la reunión de personal de la mañana. Hugo llegó con una mujer que se presentó como Ana, la hermana de David. Ha estado despierto desde las 5, le susurró a Sara. Nerviosismo y emoción, creo. Hugo agarró su mochila cubierta de dinosaurios, sus ojos revoloteando hacia los otros niños. Cuando vio a Sara, parte de la tensión abandonó su pequeño cuerpo. Buenos días, Hugo, dijo Sara. Te guardé un asiento en el grupo azul. Ahí es donde haremos nuestros proyectos de ciencias. Sus ojos se iluminaron. ¿Los de dinosaurios? Llegaremos a los dinosaurios, prometió Sara. Entra y revisa tu escritorio. Puse algo especial allí para cada estudiante. Mientras Hugo entraba, Sara lo observó encontrar su escritorio y descubrir el pequeño regalo de bienvenida que había preparado para cada niño, un marcapáginas personalizado y una nota corta. Para Hugo, había encontrado un marcapáginas con un raptor emplumado. A la hora del almuerzo, Sara se sentía como si hubiera corrido una maratón. Mantener un registro de 22 personalidades, necesidades y niveles de energía diferentes era agotador, pero de una manera que se sentía extrañamente satisfactoria. El aula zumbaba con actividad mientras los niños trabajaban en sus carteles de «Todo sobre mí». Sara se movía entre los grupos, ayudando con la ortografía y ofreciendo aliento. Cuando llegó al escritorio de Hugo, lo encontró mirando su cartel en blanco. ¿Tienes problemas para empezar?, preguntó suavemente. Asintió, con el lápiz fuertemente agarrado en la mano. No sé qué escribir. Bueno, sé que te gustan los dinosaurios, dijo Sara. ¿Qué más te gusta? Hugo pensó por un momento. Legos. Y mi papá hace panqueques muy buenos los sábados. Eso suena como un buen comienzo, dijo Sara. Quizás podrías dibujar algunas de esas cosas. Mientras Hugo comenzaba a dibujar, Sara notó que una niña llamada Sofía los observaba. Señorita Porter, preguntó Sofía. ¿Puedo sentarme con Hugo? A mí también me gustan los dinosaurios. Al final del día, a Sara le dolían los pies y tenía la voz ronca, pero ver a los niños salir del aula con sus carteles terminados la llenó de una sensación de logro que no había sentido en años. Estaba borrando la pizarra cuando escuchó un golpe. David estaba en la puerta, Hugo medio escondido detrás de él. Disculpe la interrupción, dijo David. Hugo olvidó su cuaderno de matemáticas, y tenemos tarea esta noche. Claro, dijo Sara, dirigiéndose al escritorio de Hugo para recuperar el libro olvidado. Tenía prisa cuando sonó la campana. ¿Ana lo recogió hoy? David asintió, aceptando el cuaderno. Gracias. Se queda hasta tarde. Solo preparando para mañana, Sara señaló la colección de papel de aluminio y otros materiales esparcidos sobre su escritorio. Vamos a construir hornos solares. Suena más interesante que mi clase de ciencias de 4º grado, dijo David, quedándose en la puerta. Nosotros solo cultivábamos frijoles en vasos. Sara sonrió. Eso lo hacemos en primavera. Algunos clásicos nunca pasan de moda. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Desde la fiesta de cumpleaños de Hugo hace 3 semanas, estos breves encuentros se habían vuelto más frecuentes y menos incómodos. Daniel se ofreció como voluntario para otra excursión, y Sara se los había encontrado en el Museo de Ciencias un fin de semana, lo que llevó a un almuerzo improvisado juntos en la cafetería del museo. Me preguntaba, dijo Daniel finalmente, si te gustaría ir a tomar un café alguna vez. Sin 22 alumnos de 4º grado como acompañantes. Sara sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Me gustaría.
Acordaron encontrarse ese sábado en una cafetería a mitad de camino entre sus barrios. Después de que Daniel se fue, Sara se sentó en su escritorio, una mezcla de emoción y ansiedad revolviéndose en su estómago. Había pasado tanto tiempo desde que había hecho algo parecido a tener una cita que no estaba segura de si recordaba cómo. Cuando llegó el sábado, Sara se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por unos vaqueros y un jersey color burdeos que Laura le había insistido en comprar el año pasado. «Es solo café», se dijo a su reflejo. Con el padre de un alumno. La distinción le parecía importante, incluso cuando se sentía cada vez más irrelevante. La cafetería estaba concurrida por clientes de fin de semana, pero Daniel había conseguido una mesa pequeña junto a la ventana. Se puso de pie cuando la vio, un gesto que a Sara le pareció a la vez anticuado y entrañable. «Temí que pudieras cambiar de opinión», admitió después de que hubieran pedido. «Casi lo hago», respondió Sara con sinceridad. «Varias veces». La expresión de Daniel era comprensiva. «Conozco la sensación». Su conversación comenzó con temas seguros: el progreso de Hugo en la escuela, el actual proyecto arquitectónico de Daniel, un libro que ambos habían leído recientemente. Pero a medida que sus tazas de café se vaciaban y se volvían a llenar, la conversación se desvió hacia un terreno más personal. «¿Cuánto tiempo llevas enseñando?», preguntó Daniel. «Casi 12 años», dijo Sara. «Con un descanso de 3 años antes del Colegio del Prado». Daniel asintió, esperando a ver si ella elaboraba. Cuando no lo hizo de inmediato, preguntó suavemente: «¿Puedo preguntar por qué el descanso?». Sara miró fijamente su taza de café. Había ensayado este momento en su cabeza, sabiendo que finalmente llegaría, pero aún así se sentía desprevenida. «Hubo un accidente», dijo finalmente. «Mi esposo y yo regresábamos a casa de una cita con el médico. Estaba de 7 meses de embarazo». La expresión de Daniel cambió a una de tranquila comprensión. «Sara, lo siento mucho». «Un camionero se quedó dormido al volante», continuó Sara, las palabras saliendo más fácilmente ahora que había comenzado. «Marcos murió en el acto. Estuve en el hospital semanas. No pudieron salvar al bebé, a nuestra hija». No había dicho estas palabras en voz alta a nadie nuevo en años. Todos en su vida anterior ya conocían la historia, la habían vivido con ella de varias maneras. Contárselo a Daniel se sentía como cruzar un umbral. «Después de eso, no pude volver a enseñar», explicó. «No podía enfrentar a los hijos de otras personas cuando había perdido la oportunidad de tener los míos». Daniel se acercó a la mesa, su mano cubriendo la de ella. «Gracias por decírmelo». Sara asintió, parpadeando para contener lágrimas inesperadas. «Se hace más fácil hablar de ello». «No es fácil, pero sí más fácil». «Lo entiendo», dijo Daniel. «De una manera diferente, pero lo hago». Luego le habló de su matrimonio con Carolina, de cómo habían sido novios en la universidad, de cómo habían construido una vida juntos, de cómo las grietas habían empezado a aparecer después del nacimiento de Hugo. «Ella no estaba lista para ser madre», explicó Daniel sin amargura. «Lo intentó, pero era infeliz. Un día, llegué a casa del trabajo y me dijo que había conocido a otra persona. Alguien que no quería hijos. Eso debió ser devastador», dijo Sara. «Para Hugo, más que para mí», admitió Daniel. «Para entonces, ya sabía que nuestro matrimonio había terminado. Simplemente no había estado preparado para ser yo quien lo terminara». «¿Cómo te las arreglaste?», preguntó Sara. «¿De repente ser un padre soltero?». Daniel sonrió con ironía. «Mal, al principio. Comida para llevar todas las noches. Perder fechas límite de trabajo. Olvidar formularios escolares. Mi hermana Ana nos salvó, sinceramente. Se mudó 3 meses hasta que me puse de pie». Su conversación continuó, avanzando y retrocediendo a través de sus vidas, años universitarios, primeros trabajos, recuerdos de la infancia. Cuando finalmente notaron la hora, habían pasado 3 horas. «Debería volver», dijo Daniel a regañadientes. «Hugo está en casa de un amigo»,
pero tengo que recogerlo a las 4. Fuera de la cafetería, se quedaron uno frente al otro, ninguno de los dos del todo listo para despedirse. Me gustaría volver a hacer esto, dijo Daniel. Si a ti te gustaría. Me gustaría, respondió Sara. Mucho. De camino a casa, Sara se sintió más ligera que en años. Compartir su historia no había opacado el día como había temido que lo hiciera. En cambio, se sintió como dejar una pesada mochila que había cargado durante demasiado tiempo. Las semanas siguientes trajeron un cambio suave en su relación. El café se convirtió en cena. Los mensajes de texto sobre el trabajo escolar de Hugo se convirtieron en conversaciones sobre libros, películas, y cada vez más, sus esperanzas y miedos. Daniel invitó a Sara a la cena de Nochebuena con su familia, y para su propia sorpresa, ella aceptó. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó Sara a Laura durante su llamada telefónica semanal. ¿Conocer a toda su familia? ¿Por qué no lo sería?, replicó Laura. A ti te gusta. Él te gusta. Hugo te adora. Sigue siendo el padre de un alumno, dijo Sara, aunque el argumento sonaba débil incluso para sus propios oídos. Por unos meses más, señaló Laura. Luego llega el verano, y Hugo pasa a 5º grado. Además, el director García ya sabe que son amigos, ¿verdad? Sara había sido transparente con García sobre su creciente amistad con Daniel, cuidando de que no hubiera percepción de favoritismo hacia Hugo. García había sido comprensivo, mencionando solo que esperaba un profesionalismo continuo en la escuela, lo cual nunca había estado en duda. La Nochebuena llegó fría y clara. Sara se paró en el porche de Daniel con una tarta de manzana casera, la receta de su madre, sintiendo que estaba al borde de algo importante. La familia de Daniel la recibió calurosamente. Sus padres, Ricardo y Marta, su hermana Ana y su esposo Tomás, y sus hijas adolescentes Emma y Gracia, trataron a Sara como si su presencia fuera lo más natural del mundo. Hugo no ha parado de hablar de ti, le dijo Marta a Sara mientras colocaban los platos en la mesa del comedor. La señorita Porter dice esto, y la señorita Porter nos enseñó aquello. Es un niño especial, dijo Sara honestamente. ¿Y mi hijo?, preguntó Marta con la franqueza de una madre que se había ganado el derecho a tales preguntas. ¿Qué piensas de él? Sara encontró la mirada de la mujer mayor. Creo que es uno de los padres más dedicados que he conocido. Y uno de los hombres más amables. Marta asintió, aparentemente satisfecha. Buena respuesta. Después de la cena, mientras los demás veían fútbol en la sala, Sara ayudó a Daniel a lavar los platos en la cocina. Tu familia es encantadora, dijo, secando una bandeja de servir. Pueden ser un poco intensos, admitió Daniel. Pero lo hacen con buena intención. Te quieren, dijo Sara. A todos ustedes. Daniel dejó el plato que estaba lavando y se giró para mirarla. Gracias por venir hoy. Sé que no debió ser fácil. Sara pensó en las 3 Nochebuenas anteriores, como había rechazado las invitaciones de Laura, prefiriendo pasar el día sola con su pena en lugar de fingir gratitud. Cuán diferente se había sentido hoy, rodeada del cálido caos familiar, incluso de una que no era la suya. En realidad, dijo, fue más fácil de lo que esperaba. Más tarde, después de ayudar a Hugo a prepararse para la cama, Sara se encontró sentada en el porche delantero con Daniel, a pesar del frío de noviembre. La casa detrás de ellos zumbaba con voces familiares, pero afuera, había una tranquilidad pacífica. Hugo me preguntó algo esta noche, dijo Daniel, su aliento visible en el aire frío. Me preguntó si ibas a ser su nueva mamá. Sara sintió que le faltaba el aire. ¿Qué le dijiste? Que las relaciones tardan en crecer, dijo Daniel con cuidado. Y que nadie reemplazaría jamás a su madre, pero que las personas pueden tener diferentes tipos de amor en sus vidas. Se giró para mirarla, su expresión seria bajo la luz del porche. También le dije que eres muy importante para ambos, pero que las relaciones de adultos son complicadas. ¿Lo son?, preguntó Sara en voz baja. ¿Complicadas? La mano de Daniel encontró la suya en la oscuridad. A veces.
pero no siempre de mala manera. El invierno se asentó sobre Madrid, transformando la ciudad en un globo de nieve. Las ventanas del aula de Sara se helaban cada mañana, creando lienzos naturales para que sus alumnos dibujaran con las yemas de los dedos antes de que se encendiera la calefacción. Diciembre trajo la emoción navideña, fiestas en el aula y el desafío particular de mantener a 22 alumnos de cuarto grado concentrados a medida que se acercaban las vacaciones de invierno. «Señorita Porter, ¿va a venir a nuestra casa por Navidad?», preguntó Hugo una tarde mientras ayudaba a Sara a limpiar después de un proyecto de arte. Su pregunta fue informal, pero sus ojos la observaban atentamente. «No me han invitado», respondió Sara suavemente. «Papá dice que es de mala educación asumir», dijo Hugo, claramente repitiendo algo que había oído. «Pero le dije que probablemente no querrías estar sola en Navidad, y él dijo que tenía razón, pero que aún teníamos que preguntar correctamente». Sara sonrió, conmovida por la preocupación del niño. «Eso fue muy considerado de parte de ustedes dos. ¿Entonces vendrás?» «También vendrán la abuela y el abuelo y la familia de la tía Ana. Y jamón. Papá dice que el pavo es solo para Nochebuena». «Me encantaría», dijo Sara, dándose cuenta mientras hablaba de que era verdad. La idea de pasar la Navidad con Daniel y su familia la llenó de calidez en lugar de la ansiedad que tales invitaciones habían provocado en el pasado. Esa tarde, Daniel llamó. «Me enteré de que mi hijo se me adelantó con la invitación de Navidad», dijo, con una sonrisa en la voz. «Mencionó algo sobre jamón», respondió Sara. «Planeaba preguntarte correctamente. ¿Quizás en la cena de este fin de semana?» Se habían estado viendo regularmente desde Nochebuena, cenas después de que Hugo se acostaba, tardes de domingo en museos mientras Hugo tenía citas de juego, incluso un concierto de la sinfonía que había dejado a Sara sin aliento con el olvidado placer de la música en vivo. «La cena suena perfecta», dijo Sara. El sábado por la noche los encontró en un pequeño restaurante italiano en el barrio de la Latina, acurrucados en una mesa de esquina con velas y vino tinto. Sara llevaba un vestido que no había tenido ocasión de usar en años, y la mirada de aprecio de Daniel cuando la recogió la hizo sentir hermosa de una manera que había olvidado que podía sentir. «Hugo está muy emocionado de que te unas a nosotros para Navidad», dijo Daniel mientras compartían tiramisú. «Espero que sepas en lo que te metes. Mi familia se toma las vacaciones muy en serio». «¿En serio con pijamas a juego? ¿O simplemente entusiasmo normal?», bromeó Sara. «Digamos que podría haber villancicos», admitió Daniel. «Y el ponche de huevo de mi madre probablemente debería venir con una etiqueta de advertencia». Sara rió, el sonido brotando fácilmente en estos días. «No he tenido una Navidad familiar adecuada en años», confesó. «Normalmente me ofrezco como voluntaria en el albergue para que otros puedan estar con sus familias». Daniel se acercó a la mesa, tomando su mano. «¿Y este año?» «Este año me gustaría crear nuevos recuerdos», dijo Sara. La semana antes de las vacaciones de Navidad, el aula de Sara vibraba con energía festiva. Los niños intercambiaron pequeños regalos y tarjetas, trabajaron en manualidades para sus familias y actuaron en el concierto de invierno de la escuela. A lo largo de todo, Sara se encontró presente de una manera que no había estado en años, completamente involucrada en la alegría a su alrededor en lugar de simplemente seguir la corriente. El último día antes de las vacaciones, el director García pasó por su aula después de que los estudiantes se hubieran ido. «Pareces feliz, Sara», observó. «¿Te sienta bien?» «Lo soy», admitió. «Más feliz de lo que esperaba». «Me alegro», dijo García sinceramente. «Has hecho un trabajo notable con estos niños. Especialmente con Hugo Pérez. Su padre mencionó que están deseando que te unas a ellos para las fiestas». Sara sintió que sus mejillas se calentaban. «Sí, han sido muy amables al incluirme». García sonrió con complicidad. «La amabilidad es sin duda parte de ello». Se detuvo en la puerta. «Disfruta de tus vacaciones, Sara. Te las has ganado». La mañana de Navidad amaneció brillante y clara, la luz del sol se reflejaba en la nieve recién caída.
Sara llegó a casa de Daniel con los brazos llenos de regalos y el corazón lleno de nerviosa anticipación. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y Hugo estaba allí en pijama de cuadros rojos y verdes, prácticamente vibrando de emoción. «¿Estás aquí?» «Papá, está aquí», gritó por encima del hombro antes de agarrar la mano de Sara y tirar de ella hacia adentro. «Tú también tienes que ponerte pijama. Todos usan pijama hasta después de los regalos». Daniel apareció desde la cocina, con una taza de café en la mano, usando un pijama a juego con el de Hugo. «Disculpa el código de vestimenta», dijo con una sonrisa. «Pero las reglas de la casa son las reglas de la casa». Le entregó un paquete envuelto. «Tu invitación oficial a la locura navideña de la familia Pérez». Dentro había un juego de pijamas a juego con los suyos. Sara rió, sintiéndose a la vez conmovida e incluida en esta tradición familiar. «Me voy a cambiar», dijo. El día transcurrió en un torbellino de papel de regalo, buena comida y risas. Los padres de Daniel llegaron a media mañana, seguidos por la familia de Ana. La casa se llenó del cómodo caos de personas que se querían, con discusiones amistosas sobre la mejor manera de trinchar el jamón y qué película navideña ver primero. Sara se encontró sentada en el sofá entre Daniel y Hugo después de la cena, con una taza del infame ponche de huevo de Marta en la mano, viendo cómo el Grinch robó la Navidad, la favorita de Hugo. El brazo de Daniel descansaba cómodamente sobre sus hombros, y Hugo se apoyaba a su lado, medio dormido a pesar de su determinación de quedarse despierto durante toda la película. «Esto es agradable», susurró Daniel, con los labios cerca de su oído. Sara asintió, incapaz de hablar por el nudo repentino en su garganta. Era más que agradable. Era todo lo que había creído perdido para siempre: familia, pertenencia, amor. La comprensión la aterrorizó y la alegró a la vez. Más tarde, después de que Hugo finalmente se rindió al sueño y el resto de la familia se fue, Sara ayudó a Daniel a limpiar la cocina. «Gracias por hoy», dijo, guardando los últimos restos. «Fue perfecto». Daniel se giró del fregadero, secándose las manos con una toalla. «¿Incluso el pijama a juego?» «Especialmente el pijama a juego», rió Sara. Él se acercó, tomándole las manos. «Tengo un regalo más para ti», dijo. Pero no estaba seguro de si era demasiado pronto. De su bolsillo, sacó una pequeña caja. El corazón de Sara dio un vuelco, pero cuando la abrió, encontró una llave en lugar del anillo que había temido momentáneamente. «Es de la casa», explicó Daniel rápidamente. «No es una propuesta». «Definitivamente no es una propuesta. Eso sería demasiado pronto, y no haría eso sin hablar con Hugo, y...». Sara detuvo su balbuceo nervioso con un beso. Cuando se separaron, Daniel pareció aliviado. «¿Entonces no es demasiado pronto?», preguntó. «Es una llave, no un diamante», dijo Sara suavemente. «Es el momento perfecto». A medida que el invierno se convertía en primavera, Sara se encontraba pasando cada vez más tiempo en casa de Daniel. Mantuvo su apartamento, pero se quedaba varias noches a la semana. Hugo se adaptó a su mayor presencia con la adaptabilidad de los niños, pareciendo encontrar perfectamente natural encontrar a Sara en la mesa del desayuno o ayudando con los deberes por las tardes. En la escuela, Sara mantuvo su profesionalismo, cuidando de tratar a Hugo exactamente como trataba a los demás estudiantes. Si los otros niños notaron que el padre de Hugo recogía a Sara después de los eventos escolares, no lo comentaron. Una cálida tarde de abril, Sara se sentó en el porche trasero de Daniel, corrigiendo papeles mientras él trabajaba en planos para un nuevo proyecto. Hugo jugaba en el jardín, construyendo un elaborado fuerte con palos y sábanas viejas. La domesticidad de la escena golpeó a Sara de repente, cuán naturalmente se habían integrado todos en la vida de los demás, cuán perfectamente habían creado esta nueva configuración familiar. «¿En qué piensas?», preguntó Daniel, notando su pausa. «En lo diferente que es todo de hace un año», dijo Sara con sinceridad. «¿Cuánto ha cambiado?». Daniel dejó su lápiz. «¿Buenos cambios?». «Los mejores», le aseguró Sara. «Solo, a veces todavía me siento culpable por ser feliz».
como si estuviera traicionando a Marcos y al bebé al seguir adelante. Daniel asintió, con comprensión en sus ojos. Creo que eso es normal. Pero Sara, nadie que te quisiera querría que te quedaras congelada en el duelo para siempre. Lo sé, dijo suavemente. En mi cabeza, lo sé. El corazón tarda más, reconoció Daniel. Pero llega a su destino eventualmente. Como si fuera una señal, Hugo llamó desde el jardín. Papá. Sara. Vengan a ver mi fuerte. Es el mejor de todos. Caminaron de la mano hacia el patio trasero, donde Hugo les mostró orgulloso la estructura que había creado, imperfecta, un poco torcida, pero fuerte de todos modos. ¿Qué les parece?, preguntó Hugo con entusiasmo. Creo que es exactamente como debe ser, dijo Sara, mirando no solo el fuerte sino a los tres de pie juntos bajo la luz tenue del atardecer. Más tarde esa noche, después de que Hugo se durmiera, Sara se sentó en el borde de la cama, mirando una foto que guardaba en su cartera. Era la última foto que se tomó de ella y Marcos juntos, su mano apoyada protectoramente en su vientre de embarazada, ambos sonriendo a un futuro que creían garantizado. Daniel la encontró allí, con lágrimas silenciosas surcándole las mejillas. Sin decir palabra, se sentó a su lado, su brazo rodeándola por los hombros. Los extraño, susurró Sara. Pero también te quiero a ti y a Hugo. A veces parece imposible mantener ambas cosas a la vez. Pero lo haces, dijo Daniel simplemente. Todos los días, mantienes ambas cosas. Eso es lo que te hace ser quien eres. Suavemente, tomó la foto de sus manos, mirándola con respeto en lugar de celos. Él se alegraría, creo, de que hayas encontrado el camino de vuelta a la vida. Sara se apoyó en él, extrayendo fuerza de su presencia constante. El año escolar termina en 2 meses, dijo, cambiando de tema. Hugo pasará a 5º grado. ¿Eso cambia las cosas para nosotros?, preguntó Daniel. Sara negó con la cabeza. No. Pero he estado pensando, quizás sea hora de que deje mi apartamento. Si eso es algo que tú y Hugo querrían. Daniel se giró para mirarla por completo. ¿Estás diciendo que quieres mudarte oficialmente? Estoy diciendo que quiero dejar de vivir entre 2 lugares, aclaró Sara. Estoy diciendo que quiero volver a casa contigo y con Hugo todas las noches, no solo algunas noches. La sonrisa de Daniel floreció lentamente, como el amanecer. Nosotros también queremos eso. Mucho. Mientras se sentaban juntos planificando su futuro, Sara sintió el familiar pellizco de culpa, pero junto a él había algo más fuerte, esperanza y la certeza de que esta nueva vida que estaba construyendo no disminuía lo que vino antes. Lo honraba. Cada día que pasaba amando a Hugo y Daniel era un testimonio de su capacidad para sanar, para crecer, para abrazar la vida de nuevo después de una pérdida inimaginable. La primavera se convirtió en verano, y con ella llegaron los cambios, la graduación de Hugo de 4º grado, Sara empacando su aula, cajas de sus pertenencias migrando lentamente a la casa de Daniel. Su casa, ahora. Una nueva familia tomando forma, no reemplazando lo que se perdió, sino construyendo algo nuevo y precioso sobre los cimientos del duelo y la recuperación. El último día de clases, Hugo le entregó a Sara una tarjeta hecha a mano. Dentro, había dibujado 3 figuras de palitos tomadas de la mano, una alta etiquetada como «Papá», una mediana como «Sara» y una más pequeña como «Yo». Debajo, con su letra cuidadosa, había escrito «Gracias por ser mi maestra. Y por hacer sonreír a papá de nuevo. Y por ser parte de nuestra familia». Sara lo abrazó fuerte, a este niño que inesperadamente se había convertido en parte de su corazón. «Gracias», susurró, «por ayudarme a encontrar el camino a casa».